Entrevista al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 23 minutos, 6:23. El cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, fue sentenciado a 10 años por delincuencia organizada en el denominado caso Encuentro. En la decisión también fue sentenciado Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, a 9 años y 4 meses de prisión. A esta hora saludamos con la abogada de dos de las procesadas en el caso Encuentro, Marcela Estrella. ¿Cómo está, Marcela? Buenos días. Hola, Hernán, qué gusto saludarte a los tiempos y un saludo muy cordial también a los radioescuchas de tu programa. Usted siempre dijo que la Fiscalía quemó el caso Encuentro, mantuvo esa tesis aduciendo que no hubo prolijidad en la investigación. ¿Qué pasa en el caso de sus dos defendidas y en qué estado quedan en el proceso de juicio? Casualmente me gustaría hacer una precisión porque el proceso penal tiene instancias y yo vengo a hacer un relevo de dos de las contratistas en este proceso en instancia intermedia. Entonces nunca intervine durante la investigación y por el contrario mis apreciaciones obviamente son producto de una revisión muy minuciosa del expediente fiscal. Después de esta audiencia, yo entablé una muy bonita amistad con el doctor Alfonso Zambrano Pastel, quien patrocina formalmente y lidera la defensa de Danilo Carrera. Y para juicio, debido a que mis dos clientas principales, por así decirlo, están prófugas, ya que eso es algo que les había sugerido en su momento su anterior defensa, el proceso para ellas se suspendió de tal manera que, pues formalmente en este juicio ellas no intervinieron, no pude intervenir yo a su favor. Y más bien me sumaron a la defensa de Danilo Carrera para poder practicar la prueba durante el juicio. Literalmente me sumé a la defensa de Danilo Carrera para poder reforzar quizá un poco la práctica de la prueba. Finalmente, lo que a mí me llamaba la atención el día de ayer, más allá de la condena a la que de manera unánime llegó el tribunal, era el hecho de que muy pocas personas, muy pocos periodistas, muy pocos civiles interesados en este tipo de procesos se haya tomado el tiempo de revisar el expediente fiscal o haya estado presente durante la audiencia de juicio. Un proceso que es completamente público, en el que cualquier persona podría solicitar, por ejemplo, una copia del audio de la audiencia de juicio para que tengan ustedes una noción de qué es lo que verdaderamente pasó en este juicio y qué es lo que verdaderamente Fiscalía hizo durante la práctica de la prueba. Y termina siendo bastante novedosa la manera en la que el tribunal condena tanto al señor economista Danilo Carrera como al ingeniero Antonio Icaza, porque de todo el universo probatorio que se practicó durante la audiencia, quedó completamente claro que no había una sola prueba que permitiera presumir la configuración de la delincuencia organizada que pues hoy ya ha sido sentenciada. Siento con muchísima amargura y para ser muy franca, más allá del respeto que tengo de las decisiones que además son discrecionales por parte de los jueces en este tipo de procesos, yo soy una abogada que persigue rotundamente la verdad y en este caso lamentablemente habían elementos que Fiscalía pudo haber explotado de manera adecuada. Efectivamente yo he venido criticando rotundamente ese rol tan cuestionable por parte de la Fiscalía en este caso. Debido a que yo no siento que de una manera técnica se haya planteado la investigación. De ahí que yo considere que hubo elementos que si en su momento se hubieran investigado adecuadamente, quizá hubieran arrojado una investigación sólida, pero aquí incluso se les murieron testigos claves, personas que se tomaban el nombre de terceros, y lógicamente que más allá de estas famosas conversaciones en la casa de Masú, no existe un solo elemento adicional. Conversaciones además completamente interpretativas, en un contexto completamente ajeno al de la materia del proceso del caso Encuentro. Por eso es quizá mi malestar, porque se hizo de esto un proceso tan político,
Se demagogizó tanto el proceso, el debido proceso en este caso, que realmente yo siento que por más buen rol que se haya hecho y de manera objetiva y técnica por parte de las defensas durante el juicio, resulta que tenemos un tribunal que terminó por incluso hacer más extensivas sus facultades y darle un caso a la fiscalía, porque lo que ayer yo entendí del análisis que el tribunal leía, era una interpretación asombrosa, completamente ajustada, digamos, del valor probatorio que tuvieron algunos de los elementos en juicio. Así que yo creo que será importante esperar la sentencia por escrito. Obviamente que el proceso penal, al tener instancias, pues nos habilita la impugnación de esta sentencia. El tribunal estaba tan apurado que ni siquiera dieron paso a las defensas a formular el día de ayer ampliaciones o aclaraciones. Ok. Y bueno, básicamente eso. Marcela, la teoría del Ministerio Público que termina acogiendo el tribunal dice que Danilo Carrera y su amigo Rubén Cherres, que fue asesinado en marzo del 2023, aprovecharon sus posiciones, el uno la posición familiar y el otro la posición de un cargo en el servicio público, y de Antonio Icaza dentro de las empresas públicas para direccionar millonarios contratos con el Estado. Se habla de pedir dinero por $150,000 a través de 4 contratos con empresarios señalados. Entiendo que las 2 empresarias son sus defendidas. Sí, efectivamente. A ver, esa es la teoría del caso, ¿no? Que plantea la fiscalía. Pero lamentablemente no existen, digamos, los elementos probatorios necesarios como para justificar esa modalidad. Es decir, no existe un solo elemento que nos permita presumir que hubo algún tipo de contacto, acuerdo de voluntades o concierto en esta organización. Ninguno de los implicados se conoce. Segundo, que con relación al pago de dádivas o beneficios tampoco existe ninguna prueba que acredite, digamos, pruebas, ¿por qué no están en el país? Por fiscalía. Si no existen pruebas, ¿por qué no están en el país? No, ellas están en el país. ¿Ya? Obviamente que por seguridad de ellas, yo no fui su defensa. Yo he cuestionado rotundamente el rol de su anterior defensa, porque lo que hicieron fue dañarles la vida. En calidad de prófugas, ellas no pueden avanzar con el proceso. Son 2 mujeres extremadamente jóvenes que quizá confiaron ciegamente en un abogado que les dijo, pónganse a mejor recaudo. Entonces, llevan prófugas desde el mes de marzo, si no estoy mal. Conmigo contactan más o menos en el mes de abril, mayo, que fue para la audiencia intermedia. Y lamentablemente, si yo hubiera conocido este caso desde la investigación, quizá hubiera propendido a obtener otro tipo de elementos, incluso para seguir fortaleciendo la teoría de que tenían un caso mal estructurado. ¿Sobre ellas todavía pesan medidas preventivas, prisión preventiva? Y por supuesto. De hecho, existe una orden de captura en su contra. Teníamos la esperanza, para ser franca y un poco infidente, de que quizá al entenderse de manera objetiva y técnica la valoración de los elementos de prueba de este juicio, pues de alguna manera el tribunal iba a terminar dándole la razón a la defensa, porque no había otra vía científica y técnicamente hablando en materia de prueba. Pero lamentablemente con esta condena se complica mucho más el hecho o la probabilidad de que por lo menos mis patrocinadas puedan comparecer a juicio. Realmente no puedo yo sugerirles, y este es un dilema con el que quizá muchas defensas lidian, pero yo no sería capaz en estas condiciones, con cero garantías además que ofrece el sistema, de pedirles a ellas que se entreguen a la justicia para aventurarnos a ver si es que nos dan una medida sustitutiva, que las han estado negando en este caso porque se politizó. Así que ellas de momento estarán prófugas. Ahora, ellas exactamente, según la fiscalía, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué parte de la organización delictiva, de la que ahora hay 2 sentenciados, ellas integraron, según la fiscalía? Es que, a decir de fiscalía, que tampoco se pudo probar, las 2 contratistas se beneficiaron de cuantiosos contratos de ¿no? CNEL, ajá. Y obviamente ellas se habían prevalido de la coyuntura que tenían por parte del señor Icaza. Esa era como Leonardo Cortázar, perdón, era como la teoría del caso de fiscalía. Como las operadoras de Cortázar. Una suerte de operadoras, correcto. Ajá. Aquí existe una novedad bastante inusual, y es que en el proceso, por ejemplo, sí constan
que de todos los contratos que se adjudicaron a las empresas de mis patrocinadas, nunca hubo ningún tipo de observación. Por el contrario, son proveedoras del Estado que no han tenido observaciones por incumplimientos. Realmente no son contratos cuantiosos como decía la Fiscalía. No existe tampoco elementos que permitan presumir que hubo algún tipo de irregularidad durante el proceso de adjudicación. Yo sí me revisé el expediente fiscal y no 4 veces. Y de todos estos elementos que más bien parecerían desvirtuar la teoría del caso de Fiscalía, se presentó a modo de testimonio un perito de contratación pública completamente sesgado durante el juicio, que no contestó ninguna de las preguntas de la defensa, que al hacerle preguntas completamente básicas, de eso está registrado en el audio del juicio, al hacerle preguntas básicas y conceptuales, el señor no tenía idea de dónde estaba parado y con eso condenaron. Que vino a tergiversar el proceso de contratación pública. Realmente, pues, a mí me sigue llamando aún más la atención. Con un adicional, es que como ellas están en calidad de prófugas, no se pudo ejercer una defensa completamente, digamos, libre en ese sentido, pero sí se cuestionó el hecho de que se pretendiera dar la vuelta a un elemento o darle una interpretación errónea, y por lo visto, pues, se indujo a error a la autoridad de una manera realmente alarmante. Marcela, ustedes tienen, me refiero a usted como abogada, usted tiene las pruebas, digamos, los documentos, los hechos para demostrar que sus defendidas, Karen y Erika, no eran parte de la estructura de contratistas que simulaban estas licitaciones regulares para beneficiarse de contratos que finalmente terminaban aparentemente beneficiando a esta supuesta red. Bueno, ya no supuesta porque ahora ya hay sentenciados, ¿no? ¿Tienen con qué demostrar eso? ¿Sabes qué, Hernán? Más que nada, 2 acotaciones. La primera, Fiscalía no cuenta con pruebas que le permitan justificar esa acusación inicialmente en contra de mis 2 patrocinadas. Pero además, y pese a que yo no realicé o no tuve injerencia en la investigación porque otro hubiera sido mi enfoque, yo considero que no existen, o mejor dicho, que de los recaudos probatorios existen también elementos que permiten acreditar no solo la validez de todos los procesos de contratación, no solo que no hubo observaciones por parte de las entidades que adjudicaron esos contratos, que habían certificaciones que acreditan que eran procesos ya culminados, es decir, ya había sido entregada la obra, no había manera de ajustar algún tipo de irregularidad a la teoría del caso de Fiscalía. Pero no siento que tenemos, o más bien dicho, se ha repetido un patrón en el Ministerio Público, como tú le mencionas. Yo le conozco más como Fiscalía General del Estado, y es realmente patética la posición que han adoptado en este tipo de procesos, en donde jueces timoratos terminan dándoles la razón, no porque tengan una prueba contundente y científica, no porque tengan un caso estructurado, no porque estén preocupados de que la verdad se devele en este tipo de procesos, sino que es importante hacerle el juego político a una institución que lamentablemente nos quedó debiendo mucho. Contraselec y Eléctrica Odech S.A. siguen siendo contratistas del Estado. Sus defendidas eran gerentes de esas empresas, entiendo, ¿no? Hasta donde tengo entendido, sí, no han tenido ninguna prohibición, pero obviamente en las circunstancias en las que están ellas, han tenido inconvenientes para poder seguir concursando, es decir, no pueden otorgar firmas, por ejemplo, no pueden participar de los directorios, etcétera. ¿Actualmente qué contrato tienen? ¿Está silenciado tu micrófono? ¿Actualmente qué contrato tienen, digo? No, te debo el dato porque realmente no nos hemos sentado a hacer una auditoría eventualmente de los procesos que están, la mayoría culminados en realidad, y sobre todo de los que se ha analizado en este proceso, todos están finalizados. Termino con esto, Marcela. Cuando hay sentencias de este tipo, siempre se está señalando ya como un patrón de comportamiento muy habitual el hecho de acusar a la Fiscalía de la falta de un trabajo prolijo, ¿no? Lo han hecho las hijas de Fernando Villavicencio, lo han hecho en otros casos. En el caso Encuentro se aduce y se arguye el mismo argumento. ¿Qué pasa entonces en la Fiscalía? Los ciudadanos podemos confiar en el trabajo que hacen los investigadores, los peritos. En el caso Metástasis se ha dicho lo mismo, en el caso Purga se dice lo mismo, que falta de la Fiscalía.
Y en el caso del femicidio de Aidita Ati, lo mismo. O sea, aquí no pasa nada, nadie hace nada. Y el Estado termina como, digamos, bueno, ya no pasó nada. Y lo asumimos como normal, ¿no? Que la Fiscalía no haga su trabajo es el argumento que se dice hoy de parte de quienes resultan acusados y sentenciados. Y podría ser una justificación muy oportuna, ¿no? O sea, como no me dieron la razón los jueces, entonces aprovecho este espacio que Hernán Higuera me ha dado y voy a echarle la culpa a la Fiscalía y a los jueces. Pero más allá de que sí haya quizá colegas que tergiversen o se prevalgan de este tipo de escenarios, yo me caracterizo por ser muy objetiva, muy transparente en el ejercicio de mi profesión. Soy una abogada muy curiosa además, y te puedo decir que no es cierto, o mejor dicho, que es bastante cierto, que en la Fiscalía existe un patrón. A mí me gusta, no sé, asociarlo bastante con la negligencia. No encuentro de momento otro tipo de adjetivo, pero es un patrón bastante negligente en el planteamiento de las investigaciones. Investigaciones que terminan siendo excesivamente voluminosas pero sin enfoque, que terminan acumulando una serie de documentos, pericias, versiones que no son conducentes, que no permiten develar o subsumir una conducta al tipo penal que se investiga, que normalmente queman los elementos. O sea, la prueba con la que Fiscalía casi siempre llega a juicio es prueba mal practicada, insisto, por el enfoque. Y para ser muy franca, yo era bastante fan de esta Fiscalía, que empezó bastante bien, que creo que también tiene méritos que hay que reconocer, pero que finalmente, y luego de revisar no una, sino varias veces el expediente fiscal del caso Encuentro, solo me deja un sabor amargo, porque realmente yo no puedo justificar ni puedo dimensionar cómo pueden permitir que se active todo el aparataje del Estado con procesos negligentemente investigados, sin un ápice de criterio técnico, en el que se está propendiendo más bien a la politización y no a la investigación técnico-científica, en el que se utilizan chivos expiatorios como mis patrocinadas para tratar de configurar casos muy forzados, para vender a la opinión pública que tenemos una institución súper heroizada, tajante, impoluta, cuando realmente no estamos cumpliendo estándares mínimos de satisfacción, con las excepciones que existen. También hay muy buenos fiscales que yo siento que incluso la institución no cuida lo suficiente, pero Marcela, en general yo creo que hay un patrón ahí. En el punto final de esta entrevista le consulto, sus defendidas no van a entrar al proceso y se van a mantener como están. De momento sí, bueno, yo siempre les planteo como prófugas, que todos los escenarios que analizo, pero dejo ya a decisión de ellas del hecho de que puedan o no entregarse a la autoridad para aventurarnos a pedir una revisión de medidas. Muy bien, gracias, Marcela. Ellas están en el país. Ok, gracias, Marcela Estrella, abogada de dos de las procesadas en el caso Encuentro. Ha dicho que están dentro del país, pero que por lo pronto no van a aceptar el proceso que se lleva adelante en la Fiscalía y también en el Tribunal Penal. Gracias. 6:41 minutos, esto es Notimundo al Día.